mi labrador me reveló un secreto que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Cudillero, en la costa de Asturias. Mi vida hasta ahora había sido tranquila, quizá demasiado. Mi marido, Javier, siempre estaba viajando por trabajo, y su ausencia se había convertido en una rutina silenciosa que llenaba nuestra casa con una soledad pesada. Pero aquella noche, algo cambió de una forma que nunca imaginé. Desde hace meses, las ausencias de Javier se habían vuelto más largas y sus llamadas más cortas. Vivíamos en una casa pequeña de piedra, típica asturiana, con las ventanas que daban al mar y el sonido constante de las olas como único acompañante. Esa noche, me senté sola en el salón, con una copa de vino y una cena recalentada que sabía a abandono. Mi único consuelo era mi labrador, Simón, cuyo pelaje dorado parecía brillar suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. Él estaba a mis pies, tranquilo y fiel, el único ser que parecía realmente entenderme. Mientras la música sonaba de fondo, susurré para mí misma, hoy solo estamos tú y yo. Simón me miró con sus ojos marrones, llenos de una calma casi humana, y movió la cola con suavidad. En esos momentos, sentía que él no era solo mi perro, sino mi confidente silencioso, el guardián de mis pensamientos más profundos y mis miedos más ocultos. Le contaba mis inseguridades en voz baja, el temor de perder lo que quedaba de nuestro matrimonio, y él siempre estaba allí, escuchando sin juzgar, con una paciencia infinita. La noche avanzaba y esa sensación de vacío se hacía más fuerte. Me envolví en una manta en el sofá, mientras acariciaba el lomo de Simón, buscando calma en el ritmo pausado de su respiración. Éramos dos islas en medio de una oscuridad que parecía no tener fin. De repente, Simón levantó la cabeza bruscamente, tenso, con las orejas erguidas. El aire en la habitación se volvió denso, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté para revisar la puerta, pero no había nada fuera, solo la sombra alargada de un farol en la calle. Cuando regresé, me di cuenta de que Simón no miraba hacia la puerta, sino directamente a mí. En ese instante, algo cambió. Sus ojos, usualmente llenos de ternura, reflejaban algo más profundo, como si viera dentro de mi alma y comprendiera todos mis secretos. Sentí una oleada de emociones extrañas, miedo, sorpresa y una conexión inexplicable. Lo abracé, sintiendo su corazón latir firme bajo mi mano, y susurré, estamos juntas, todo va a estar bien. Pero esas palabras, en realidad, eran para mí misma. Esa noche no fue solo un momento de soledad compartida, sino una revelación. En la quietud y la compañía de Simón, por primera vez fui sincera conmigo misma. Reconocí que nuestro matrimonio estaba agotado y que yo me había perdido en la espera. Simón no era solo mi perro, era un espejo de mi verdad, un vínculo vivo que me sostenía cuando el mundo parecía desplomarse. El silencio de la noche nos envolvía, y en ese instante, su mirada se volvió aún más intensa, como si supiera que algo enorme estaba por suceder. Pero eso, lo descubriremos en la próxima parte de mi historia, una historia que ya no es solo mía, sino también de un secreto antiguo y poderoso que Simón me está ayudando a desvelar. La noche anterior había dejado una marca indeleble en mi alma, una mezcla de inquietud y esperanza que no podía disipar con facilidad. Al amanecer, mientras la luz tenue del sol se colaba por las cortinas de lino, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Mi nombre es Lucía, y aunque he vivido en Cudillero toda mi vida, esa mañana supe que mi mundo estaba a punto de girar sobre un eje inesperado. El día comenzó con la rutina habitual, preparar el desayuno, alimentar a Simón y ordenar la casa. Javier seguía en uno de sus interminables viajes de trabajo, y yo me quedaba sola, rodeada de la calma del pueblo y del constante murmullo del mar. Pero esta calma se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de secretos a punto de revelarse. Decidí salir a caminar por el puerto, un lugar que siempre me había servido para ordenar mis pensamientos. El olor a salitre, el crujido de las maderas de los barcos y el viento fresco sobre mi piel tenían un efecto tranquilizador. Simón trotaba a mi lado, feliz y despreocupado, pero sus ojos, de vez en cuando, se posaban en mí con una seriedad que me ponía la piel de gallina. Era como si me estuviera advirtiendo que no todo era tan sencillo como parecía. Mientras caminábamos por el muelle, recordé los últimos meses con Javier. Su distancia emocional,
las escasas conversaciones y la creciente sensación de que éramos dos extraños compartiendo un techo. Había intentado ignorar esos sentimientos, aferrándome a la esperanza de que todo mejoraría, pero aquella noche con Simón había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Al llegar al extremo del puerto, me detuve frente a un viejo faro que vigilaba el mar desde hacía siglos. Allí, entre el viento y las olas, encontré un momento de claridad. Miré a Simón y, sin saber por qué, sentí la necesidad de hablarle, como si él pudiera entender cada palabra y darme respuestas que nadie más podía ofrecer. Simón, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que algo nos está esperando? ¿Algo que no entiendo? Sus ojos me miraron fijamente, y por un instante, me pareció que me devolvía la pregunta. La conexión que habíamos experimentado la noche anterior no era casual, había algo más profundo, una fuerza invisible que nos unía y nos llamaba hacia un destino desconocido. Decidí que no podía seguir viviendo a medias, atrapada entre el miedo y la rutina. Tenía que descubrir qué era esa conexión con Simón, y qué papel jugaba en mi vida. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, respuestas y, sobre todo, valor para enfrentar lo que viniera. Con esa determinación, regresamos a casa, el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas sin respuestas. Aquel día sería el comienzo de un viaje que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad, de mí misma y de la relación que creía conocer. Algo estaba por revelarse, y ni Simón ni yo estábamos preparadas para lo que nos esperaba. El peso de la incertidumbre me acompañó durante toda la mañana. Mientras preparaba un café en la pequeña cocina de azulejos blancos, sentía que cada sonido y cada sombra en la casa me hablaban en un idioma que debía descifrar. Mi nombre es Lucía, y aunque siempre había vivido tranquila en Cudillero, aquella sensación de que algo oculto acechaba empezó a calar hondo en mi espíritu. Javier seguía sin dar señales de vida más allá de un mensaje escueto por la mañana, donde decía que su viaje se prolongaría unos días más. La distancia entre nosotros se sentía tan tangible como el aroma a pan recién hecho que flotaba en la casa. Pero ahora, ya no era solo esa soledad habitual, era una inquietud nueva, un presagio que me hacía temblar. Simón, mi fiel compañero, no se apartaba de mi lado ni un instante. Su mirada, a veces suave y cariñosa, otras veces intensa y penetrante, parecía buscar algo más allá de lo visible. Mientras fregaba los platos, noté cómo sus ojos se clavaban en mí con una urgencia silenciosa, como si quisiera decirme, prepárate, algo va a suceder. Recordé la conversación que tuvimos la noche anterior, mis confesiones susurradas en la penumbra, mis miedos y dudas revelados solo a él. Esa confianza inquebrantable que me brindaba me hizo sentir menos sola, pero también me abrió la puerta a un mundo desconocido, donde la realidad y lo inexplicable se entrelazaban. Decidí que debía buscar pistas, cualquier indicio que pudiera explicar aquella conexión especial. Saqué del armario una caja vieja donde guardaba fotos y cartas de nuestra vida juntos, pensando que quizás ahí encontraría respuestas. Pero entre las imágenes de momentos felices con Javier y recuerdos olvidados, no hallé más que la evidencia de una distancia que se había ido ensanchando con el tiempo. Mientras hojeaba, una carta amarillenta llamó mi atención. No era de Javier, sino de alguien más, con una letra cuidada y firme. Al leerla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hablaba de un vínculo ancestral entre humanos y animales, de un lazo que trascendía lo físico y conectaba almas en un nivel profundo y misterioso. La carta mencionaba un guardián y un pacto secreto que solo unos pocos podían comprender. Mi mente se llenó de preguntas y mi corazón se aceleró. ¿Podría ser que Simón y yo estuviéramos unidos por algo más que el amor y la compañía? ¿Un pacto invisible que nos vinculaba a un destino mayor? Cerré la carta con manos temblorosas y miré a Simón. Él se acercó y apoyó la cabeza en mi regazo, como si entendiera la tormenta que me invadía. Supe entonces que no podía ignorar lo que sentía ni los signos que me rodeaban. Tenía que enfrentar la verdad, por dolorosa o incierta que fuera. Y aunque Javier estuviera lejos, y mi vida pareciera desmoronarse, no estaba sola. Simón era mi ancla y, quizás, la clave para desentrañar un misterio que iba mucho más allá de lo cotidiano. Con el sol cayendo lentamente sobre el mar, tomé una decisión. Esa misma tarde iría a buscar ayuda, alguien que comprendiera lo que estaba sucediendo y pudiera guiarme.
porque sabía que lo que se avecinaba no era solo un desafío personal, sino un llamado a descubrir quién era realmente y qué papel debía jugar en un juego mucho más grande de lo que jamás imaginé. La tarde cayó con un cielo encapotado, y el aire fresco traía consigo el aroma salado del mar mezclado con la tierra mojada. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido de algodón azul oscuro que acariciaba mis piernas y unas sandalias de piel marrón que habían visto mejores días, pero que eran cómodas para caminar por las calles empedradas de Cudillero. En mi muñeca, la pulsera de plata que siempre llevaba parecía resonar con una energía propia, como si presintiera lo que estaba por venir. Simón me siguió, su pelaje dorado brillante bajo la luz tenue del atardecer. Sus ojos, profundos y atentos, nunca se apartaron de mí, y en cada movimiento suyo sentía esa mezcla de calma y alerta que me había acompañado desde la noche en que todo comenzó. Salimos de la casa y nos dirigimos hacia la plaza principal, donde sabía que encontraría a Carmen, una mujer mayor que había sido veterinaria y tenía fama en el pueblo por su sabiduría y conocimiento sobre el comportamiento animal. Carmen vivía en una casona antigua de piedra, con un jardín lleno de hierbas aromáticas y flores silvestres. Cuando llamé a su puerta, una mujer de cabello canoso y ojos vivaces apareció, vestida con un suéter de lana color mostaza y una falda larga. Me recibió con una sonrisa cálida, pero al ver la expresión en mi rostro y la actitud alerta de Simón, sus ojos se estrecharon ligeramente, como si supiera que aquello no era una visita común. «Lucía, querida, pasa, ¿qué te trae por aquí a esta hora?», me preguntó mientras nos acomodábamos en su sala, un espacio lleno de libros antiguos y fotografías de perros y gatos que había cuidado durante décadas. Le conté todo lo que había sucedido, la mirada de Simón que parecía humana, la noche de confesiones, la carta que había encontrado y esa sensación de conexión profunda que no podía explicar. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, y cuando terminé, su rostro se tornó serio. «Lo que describes no es común, pero tampoco es imposible. En mi experiencia, algunos animales tienen una sensibilidad especial, una conexión con sus dueños que va más allá de lo físico. A veces, esa unión es un vínculo antiguo, casi místico, como un pacto de almas», dijo, su voz baja y pausada. Sacó de un estante un libro polvoriento y me lo entregó. Era un manuscrito sobre leyendas y tradiciones asturianas, donde se hablaba de guardianes animales, seres que protegían a sus humanos de fuerzas invisibles y peligros ocultos. «Quizás Simón no es solo tu perro, Lucía. Quizás es tu guardián, y esa conexión que sientes es la manifestación de ese vínculo ancestral». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La idea de que mi compañero pudiera ser algo más que un simple animal me aterraba y fascinaba a partes iguales. Carmen me advirtió que ese tipo de relaciones atraían tanto luz como sombras, y que debía estar preparada para enfrentar lo que viniera. Salí de su casa con el corazón latiendo acelerado y la mente llena de dudas y nuevas certezas. En el camino de regreso, Simón caminaba tranquilo, pero sus ojos seguían mirando hacia mí con esa intensidad que me recordaba que nuestra historia apenas comenzaba. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de que nada volvería a ser igual. La noche cayó sobre Cudillero como un manto oscuro y silencioso, cubriendo las calles empedradas y las casas de piedra con una calma inquietante. En el interior de nuestra pequeña casa, la luz cálida del salón creaba sombras danzantes que parecían susurrar secretos antiguos. Me senté en el sofá, envuelta en una manta de lana, mientras Simón se acomodaba a mis pies, su respiración tranquila llenando el espacio con una sensación de paz momentánea. Pero dentro de mí, la tormenta seguía creciendo. Recordaba las palabras de Carmen, la mujer sabia del pueblo, y el libro polvoriento que me había entregado. Guardianes, pactos ancestrales, conexiones más allá de lo tangible, todo parecía sacado de un cuento, pero la intensidad en los ojos de Simón me decía que había verdad en todo aquello. Sin embargo, una parte de mí se resistía a aceptar esa realidad. ¿Podía un simple perro ser el guardián de mi alma? ¿Y qué significaba eso para mí y para mi matrimonio con Javier? Mientras mis pensamientos giraban sin descanso, un ruido sutil me hizo alzar la vista. Simón había levantado la cabeza, sus orejas erguidas, y sus ojos brillaban con una luz inusual. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad exterior. Me acerqué y, al seguir su mirada, no vi nada fuera de lo común, solo el jardín bañado por la luz plateada de la luna.
De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché pasos suaves pero firmes acercándose a la puerta principal. Mi corazón se aceleró y, sin pensar, me levanté para abrir. Afuera, bajo la sombra de un olmo viejo, estaba un hombre que no reconocí. Vestía una chaqueta oscura y llevaba un medallón antiguo colgado al cuello, que reflejaba débilmente la luz de la farola. Sus ojos eran fríos y penetrantes, y su presencia emanaba una autoridad silenciosa que me hizo retroceder un paso. Lucía, dijo con voz grave y pausada, sé lo que está pasando entre tú y Simón. No es una coincidencia, ni un simple capricho del destino. Su mirada se clavó en mí, y sentí que me leía como un libro abierto. Simón se interpuso entre nosotros, erguido y alerta, mostrando los dientes en un gruñido bajo que resonó en la noche. El hombre no pareció amedrentarse. Tu vínculo con él es especial, un lazo que trasciende lo común. Pero cuidado, porque no todos están dispuestos a aceptar esta unión. Algunos buscan romperla para aprovecharse del poder que encierra. Mis manos temblaban, y la mente se me nublaba con preguntas y miedos. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto? ¿Y qué quería exactamente de nosotros? Pero antes de que pudiera responder, él dio un paso atrás y desapareció entre las sombras del pueblo, dejándome sola con Simón y una sensación de amenaza palpable. Esa noche, mientras acariciaba el pelaje tibio de mi compañero, comprendí que nuestra vida tranquila había llegado a su fin. El misterio que nos rodeaba se hacía cada vez más oscuro y peligroso, y yo debía prepararme para enfrentarlo. Simón no era solo mi perro, era la llave de un secreto que podía cambiarlo todo. Y yo estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. Esa noche, mientras trataba de calmar mi respiración agitada, no pude evitar que mi mente se llenara de pensamientos caóticos. Me llamo Lucía y jamás imaginé que una noche común en mi casa en Cudillero pudiera transformarse en el inicio de una historia que desafiara toda lógica y realidad. La aparición de ese hombre misterioso y sus palabras sobre un vínculo oculto entre Simón y yo me dejaron con una mezcla de miedo y una curiosidad casi dolorosa. Me preguntaba cómo podía ser que Javier, mi marido, estuviera tan distante y ajeno a todo esto. Durante meses había sentido que nuestra relación se desvanecía, como si viviéramos vidas paralelas bajo el mismo techo. Ahora, sin embargo, sentía que algo mucho más profundo y extraño estaba ocurriendo, algo que podía ser la clave para entender no solo nuestra distancia, sino también mis propios miedos y deseos reprimidos. Mientras acariciaba a Simón, su respiración calmada me recordaba la tranquilidad que necesitaba recuperar. Pero, ¿qué podía hacer ante ese hombre, ante ese secreto que parecía arrastrarnos hacia un mundo desconocido? Pensé en cómo podría haber evitado todo esto, o al menos cómo podría solucionarlo antes de que se complicara aún más. Tal vez si Javier estuviera aquí, las cosas serían distintas, podría protegerme, o al menos compartir conmigo esta carga. Pero la verdad es que ya no estaba solo. Tenía a Simón, y esa conexión inexplicable entre nosotros era mi ancla en medio del caos. Sin embargo, a pesar de su lealtad inquebrantable, no podía evitar sentirme vulnerable. ¿Y si ese hombre regresaba? ¿Qué quería realmente? ¿Y qué pasaría si lo que él insinuaba era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro? Pensando en todo esto, comprendí que no podía quedarme paralizada por el miedo. Debía actuar, buscar respuestas, y prepararme para enfrentar lo que viniera. Lo que había comenzado como una simple soledad en mi hogar se había tornado en un enigma que amenazaba con desvelar secretos que nunca imaginé. Mientras la noche avanzaba, me prometí a mí misma no dejar que el temor me dominara. Al fin y al cabo, tenía a Simón a mi lado, y juntos éramos más fuertes de lo que jamás había pensado. Esta conexión, aunque misteriosa y aterradora, podía ser también la clave para transformar mi vida y encontrar el camino hacia la verdad, hacia la luz en medio de la oscuridad que se avecinaba. Y estaba lista para descubrirlo, sin importar el precio. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, con nubes bajas que cubrían el cielo de Cudillero y un viento frío que azotaba las ventanas de mi casa. Sentía como la inquietud se aferraba a mi piel, una presencia invisible que me recordaba que nada volvería a ser igual. Mi nombre es Lucía, y aunque siempre he vivido entre la calma del mar y la rutina cotidiana, esa mañana supe que la tormenta que había comenzado la noche anterior estaba lejos de terminar.
Simón y yo salimos a dar un paseo por el bosque que rodea el pueblo, un lugar que siempre había sido mi refugio y donde solía encontrar paz. Pero esa vez, el susurro de las hojas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían esconder secretos más oscuros. Mientras caminábamos, sentí como la mirada de Simón se volvía más intensa, casi vigilante, como si percibiera una amenaza invisible. De repente, entre los árboles, apareció el hombre del medallón. No había señales de miedo en su rostro, solo una expresión seria y casi desafiante. Lucía, dijo con voz firme, es hora de que sepas la verdad completa. Lo que compartes con Simón no es un simple vínculo, es un poder antiguo, un legado que ha pasado de generación en generación, y tú eres la siguiente guardiana. Mi corazón se aceleró mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Guardiana de qué?, pregunté con voz temblorosa, aferrándome a la correa de Simón como si fuera un salvavidas. El lazo que tienes con Simón te conecta con fuerzas que muchos temen y pocos comprenden. Hay quienes desean controlar ese poder para sus propios fines, y por eso debes estar alerta. No solo es un vínculo de amor y lealtad, sino una responsabilidad que podría cambiar el destino de muchas vidas, explicó, sus ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. Simón se adelantó, con el cuerpo tenso y listo para defenderme, pero el hombre no mostró temor. En cambio, extendió la mano con un gesto inesperadamente pacífico. No estoy aquí para hacerte daño, sino para ofrecerte ayuda. Pero primero, debes decidir si estás dispuesta a aceptar lo que eres y lo que esto implica. Sentí una mezcla de miedo y fascinación que me paralizaba. La idea de ser parte de algo tan grande y desconocido me aterraba, pero también despertaba una chispa de valor y determinación que no sabía que tenía. ¿Podría realmente aceptar ese destino? ¿O huir y seguir con la vida que conocía, aunque estuviera llena de soledad y dudas? Antes de poder responder, un ruido detrás de nosotros rompió la tensión. Un grupo de sombras emergió entre los árboles, figuras envueltas en capas oscuras, sus ojos brillando con una amenaza silenciosa. El aire se volvió denso, y supe que no había vuelta atrás. La elección ya no era solo mía. Simón gruñó bajo, adoptando una posición protectora, y yo sentí que debía decidir en ese instante, enfrentar lo desconocido con coraje o dejar que el miedo me devorara. El destino había llamado, y no había tiempo para dudas. La verdadera batalla apenas comenzaba. El grupo de figuras sombrías avanzó lentamente entre los árboles, sus siluetas difusas bajo la grisácea luz del amanecer que apenas lograba atravesar el dosel del bosque. Mi nombre es Lucía, y en ese instante sentí como el tiempo se congelaba, como si todo a mi alrededor estuviera suspendido en un instante eterno de tensión y peligro. Simón se plantó firme delante de mí, su cuerpo erguido y los músculos tensos listos para la defensa, mientras mis manos apretaban con fuerza la correa que lo unía a mí. El hombre del medallón permaneció calmado, con la mirada fija en las sombras que se acercaban. No son simples curiosos, advirtió con voz baja pero firme. Son los que quieren romper el vínculo, borrar la conexión que compartís. Si lo logran, el poder caerá en manos equivocadas. Las figuras se detuvieron a unos metros, y pude distinguir rostros ocultos bajo capuchas, ojos que brillaban con una mezcla de codicia y oscuridad. Una mujer alta y de mirada fría alzó una mano, y en ese momento todo pareció estallar. Simón lanzó un ladrido feroz que resonó en el bosque, mientras yo sentía una oleada de energía recorrer mi cuerpo, un calor vibrante que parecía surgir desde lo más profundo de mi ser. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, y el hombre del medallón se interpuso entre nosotros y las sombras, levantando la mano en señal de advertencia. No permitiremos que os acerquéis más. Pero el grupo no retrocedió. De repente, una ráfaga de viento helado cortó el aire, y las hojas comenzaron a girar en un torbellino inquietante. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de miedo y una extraña claridad. En ese momento comprendí que el vínculo con Simón no solo me protegía, sino que también despertaba algo latente dentro de mí, una fuerza que nunca antes había sentido. El hombre del medallón comenzó a recitar unas palabras en un idioma antiguo, y una luz tenue y dorada emergió de sus manos, envolviendo a Simón y a mí en un escudo protector. Las figuras sombrías retrocedieron, pero no sin antes lanzar miradas llenas de odio y promesas de venganza. Cuando la tensión disminuyó, el hombre se volvió hacia mí con una expresión grave.
Lucía, esta batalla es solo el comienzo. El poder que compartes con Simón atraerá tanto aliados como enemigos. Debes aprender a controlarlo y a protegerlo, porque el destino de muchos depende de ello. Simón se acercó y apoyó la cabeza en mi mano, y en sus ojos vi una mezcla de cansancio y una determinación implacable. Yo, por primera vez, sentí que no estaba sola en esta lucha. Pero sabía que el camino sería arduo y lleno de peligros que aún no podía imaginar. Mientras el bosque volvía a la calma, una pregunta quedó resonando en mi mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar todo lo que aquel vínculo implicaba? Porque lo que había comenzado como una conexión especial con mi perro, ahora se había convertido en una puerta abierta a un mundo oscuro y fascinante, donde nada era lo que parecía. Y yo, Lucía, tenía que atravesarla. La noche se había instalado por completo cuando regresamos a casa, Simón y yo, envueltos en un silencio denso y cargado de una tensión que parecía palpitar en cada rincón. Mi nombre es Lucía, y aunque había pasado toda mi vida buscando estabilidad y normalidad en Cudillero, esa noche entendí que nada volvería a ser igual. El vínculo que compartía con Simón había desatado fuerzas que superaban cualquier lógica o razón, y el peso de esa realidad me aplastaba con una intensidad casi insoportable. Mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, sentí como una oleada de emociones me invadía, miedo, incertidumbre, pero también una extraña y poderosa determinación. Simón se acurrucó a mis pies, su cuerpo cálido y firme, un ancla en medio del caos que comenzaba a devorar mi mundo. Pero esa calma era solo la superficie, porque en el fondo, una tormenta de preguntas y dudas rugía sin descanso. Recordé las palabras del hombre del medallón, sus advertencias sobre enemigos ocultos y la responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros. ¿Cómo podría una mujer común como yo enfrentarse a fuerzas tan antiguas y poderosas? ¿Qué sacrificios tendría que hacer? La idea de perder la vida tranquila que había conocido, de enfrentar amenazas invisibles y peligros inminentes, me helaba la sangre. Pero también sentí algo más, una chispa ardiente en mi interior, una fuerza que Simón y yo compartíamos, como un fuego secreto que nos unía en una lucha silenciosa. Era como si, a través de él, hubiera descubierto una parte de mí misma que nunca había conocido, una valentía oculta bajo capas de dudas y miedos. Miré a Simón y vi en sus ojos no solo la lealtad y el amor de siempre, sino una inteligencia y una comprensión que rozaban lo sobrenatural. Él no era simplemente mi perro, era mi guardián, mi aliado, mi conexión con un mundo que se abría ante mí lleno de misterios y desafíos. La noche avanzó y con ella, la intensidad de mis pensamientos. Sabía que cada decisión, cada paso que diera, tendría consecuencias que afectarían no solo a mí, sino a aquellos que amaba y a fuerzas mucho más grandes que nuestra pequeña realidad. El vínculo con Simón era un faro en la oscuridad, pero también un imán que atraía peligros que no podía ignorar. En ese momento comprendí que la batalla que comenzaba no era solo externa, contra enemigos visibles o invisibles, sino también interna, contra mis propios miedos y dudas. Y mientras acariciaba el pelaje suave de Simón, me prometí a mí misma que no permitiría que el miedo me venciera. Porque, al fin y al cabo, no estaba sola. Tenía a mi lado a un compañero fiel, un guardián silencioso y poderoso, y juntos enfrentaríamos lo que viniera. Pero, ¿sería suficiente para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Esa era la pregunta que aún quedaba sin respuesta, una pregunta que el destino parecía dejar suspendida en el aire, lista para estallar en el momento menos esperado. El amanecer llegó con un aire pesado y una luz tenue que apenas conseguía perforar la neblina que cubría Cudillero. Me llamo Lucía, y aunque el día prometía calma, dentro de mí se libraba una batalla silenciosa, una mezcla de esperanza y temor que me mantenía en vilo. La casa, que hasta hace poco era un refugio seguro, ahora parecía un escenario donde se tejían secretos y peligros invisibles. Simón estaba a mi lado, su pelaje dorado brillando suavemente bajo la luz grisácea del amanecer. Su mirada, siempre profunda y sabia, parecía más intensa que nunca, como si él también sintiera que algo estaba por romper el equilibrio de nuestras vidas. Mientras lo acariciaba, sentí esa conexión única que nos unía, un lazo no solo de amor, sino de destino compartido. Las últimas semanas habían cambiado todo, la aparición del hombre con el medallón, las sombras que acechaban en el bosque, las revelaciones sobre un vínculo ancestral y un poder oculto. Todo eso giraba en mi mente,
mezclándose con la realidad cotidiana y creando un torbellino de emociones que no podía controlar. Sentí que estaba al borde de un precipicio, con la verdad aguardando justo al otro lado, esperándome para ser descubierta o para devorarme. Pero, al mismo tiempo, había una fuerza en mí que crecía, una valentía que surgía del amor incondicional de Simón y del deseo profundo de proteger lo que aún quedaba de mi vida. Sin embargo, en medio de esta calma inquietante, una sombra apareció en el umbral de la puerta. Una figura conocida, pero con una mirada que reflejaba secretos ocultos y quizás traiciones. Javier había regresado, pero no era el hombre que recordaba. Sus ojos reflejaban una oscuridad que nunca antes había visto, y en sus manos llevaba algo que podría cambiarlo todo. Simón se puso en alerta, sus músculos tensos y su respiración acelerada. Yo sentí como el mundo se detenía por un instante, como si el destino mismo contuviera el aliento. La calma se rompió, y supe que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. ¿Quién era realmente Javier? ¿Qué secretos escondía? ¿Y cómo afectaría eso al vínculo que ahora compartía con Simón? La respuesta estaba ahí, justo frente a mí, en esa mirada cargada de enigmas y promesas oscuras. Con el corazón latiendo con fuerza y la mano aferrada a la correa de Simón, me preparé para enfrentar lo desconocido. Porque en ese momento comprendí que mi vida, nuestra vida, había cambiado para siempre. Y que el próximo capítulo de esta historia estaba a punto de escribirse, con peligros, revelaciones y decisiones que pondrían a prueba todo lo que creía saber. La puerta se abrió lentamente, y el silencio se llenó de una tensión que cortaba el aire. El futuro era incierto, pero había una cosa segura, no estaba sola. Y juntos, Simón y yo, estábamos listas para enfrentarlo.